Que no he subido nada. Hasta ahorita no sube nada, profe. Me voy a suscribir. Ya no sé. Si no me doy el tiempo. Bien, señoritas. Antes de avanzar, lo primero que tenemos que considerar es qué es la carga eléctrica. La carga eléctrica es, por ejemplo, aquí yo tengo mi trapito, bueno, no, ya no es tan trapito, que usualmente tiene cargas eléctricas. Profesor, ¿las cargas eléctricas de dónde vienen? De los electrones. Yo si mi trapito lo sobo con mi cantimplora. No, es imposible. No me va a salir como con el otro. Y le pongo cualquier papelito. Ok. Ok. Ah, no, más fuerza que la otra. Bien. Usualmente lo que sucede es que ciertas cargas... Ay, y ahora lo repito. Bien. Ciertas cargas empiezan a ponerse sobre este cuerpo que se han sido transferidas desde este trapo. Es lo que está sucediendo en nuestro experimento. Normalmente, todos los experimentos en los que vemos un globo recogiendo papelitos es porque este globo ha absorbido los electrones de este trapito. ¿Sí, señoritas? Sí, no, no. Perfecto, muy bien. Entonces, el exceso de electrones, acá hay un exceso de electrones, me va a generar una carga negativa. ¿Por qué, profesor? Porque eso es lo que hacen los electrones. Nos da un exceso. Ese exceso nos permite a nosotros identificar cuánta carga extra va a tener mi cuerpo. Pero, señoritas, si aquí hay un exceso de electrones que han saltado de aquí, ¿sí? ¿Qué sucede en el trapito? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué, profe? No lo escuché bien. A ver, ¿se me escucha? No lo Sí, escuché profe. bien. Sí, profe. Sí, profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, Ya. por favor. De este trapito que tenía 5 electrones, 4 han saltado aquí, a la esfera, al globo, ¿sí? Como este globo ahora tiene un exceso de electrones, él ha ganado una carga negativa. Pero aquí no han quedado huequitos. Sí. Sí. Estos huequitos, exacto, estos huequitos dicen que hay un exceso de protones, hay un exceso de cargas positivas. Vivas. Si acá se han movido 4 cargas negativas, ¿cuántas cargas positivas extras tengo aquí? 4 cargas positivas. 4 cargas positivas. Haciendo que mi globo, que tiene un exceso de cargas negativas, tenga un valor de carga negativa, mientras que mi trapito, que ha perdido cargas negativas, tenga un exceso de cargas positivas. Esto es lo que normalmente sucede cuando nosotros electrificamos algo. Vamos a terminar teniendo un cuerpo con cargas negativas y otro cuerpo con cargas positivas. Las cargas negativas están dadas por quien tiene un exceso de electrones y las cargas positivas, quien tiene una falta de electrones. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profesor. Ya, muy bien. Ahora viene la segunda parte. Profesor, ¿y cómo nosotros determinamos cuál es la carga de un cuerpo? Por ejemplo, esta carga de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. El número de... No se preocupe. El número de carga o la carga total de un cuerpo depende del número de electrones, sea que sobren o que falte. Entonces decimos, mi carga eléctrica es igual al número de electrones que me sobran o me faltan por el valor de una carga, siendo el valor de una carga esta constante, ¿sí, señoritas? Profesor, ¿este es un valor que no cambia? Este es un valor que no cambia. Este es el valor de la carga eléctrica de un electrón. Un electrón, por muy chiquitito que parezca, tiene una gran cantidad de carga eléctrica. Muy bien. Supongamos, en el siguiente ejemplo nos dicen que en un cuerpo hay un total de 10 a la 13 electrones. Este es un número, no tiene masa, no tiene carga, no es ni coulombs, ni gramos, ni segundos, ni nada, es un número. Muy bien. A mí piden cuál va a ser mi carga eléctrica. Primero, como hay un exceso de electrones, ¿mi carga va a ser positiva o negativa? ¿Negativa? Negativa, profesor, porque yo tengo un exceso de electrones. Entonces, esto no queda nada más que multiplicar 10 a la 13 por 1.9 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Los números los dejamos aparte, que es lo más sencillo de multiplicar. Ahora viene los 10, porque tenemos un 10 a la 13 por un 10 a la menos 19. Ellos tienen las mismas bases, ¿no, señoritas?
Sí, como son potencias de bases iguales, podemos poner la misma base, 10, y restar o sumar los exponentes. En este caso, 13 menos 19. Esto con la C de Coulomb. Muy bien. Mi carga al final va a ser 1.9 por 10 a la menos 6 coulombs. O lo que normalmente nosotros conocemos como 1.9 micro coulombs. Es esto lo que quiero que se den cuenta. Nosotros, las palabras micro, mili, centi, nano, ya tienen una cantidad de 10 elevado a la algo. Eso es lo que tenemos que recordar muy continuamente. La palabra micro, que está representada por la letra mu, que es como que una U con... ¿Cómo se lo muestro? Esto es como una U con colita. ¿Sí? Esto es así. Es como una U con colita y con una carga. ¿Sí? Esto es 1.9 microcoulombs. Aquí me está diciendo que hay una carga muy pequeña, pero miren la cantidad de electrones. Estos son 13 ceros, es una gran cantidad de electrones. Por eso les digo, cuando uno quiere calcular la carga, usualmente es el número de electrones por el valor de cada electrón, la carga de cada electrón. De esto de aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? Todo bien, profe. ¿Seguras? Sí. Profe, yo no entendí. Ya. Esto es sencillo. Lo ideal es que recuerden esto, que las cargas eléctricas van a saltar de un cuerpo a otro. Usualmente cuando soban y frotan, están obligando a las cargas eléctricas a saltar dentro del otro material. Cuando ya tienen estas cargas que han saltado, tú puedes decir, ah, la carga de este cuerpo es igual al número de electrones por la carga eléctrica de un electrón. Bien, la carga eléctrica de un electrón es este valor que está aquí. 1.9 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí yo me equivoqué, acá me olvidé yo de escribir mi C en mayúscula, pero esto es coulombs de carga. Profesor, ¿por qué usted dice esto? Porque por experimentos, muchos experimentos, se determinó que la carga de un electrón es esta, 1.9 por 10 a la menos 19. Esto es una constante, esto no va a cambiar. Siempre recuerden, es 1.9, es como 19 con coma, menos 19 arriba. ¿Sí? Ahora, si ustedes les dicen, ¿cuál es la carga eléctrica de un número total de electrones? Fácil, multiplican el número de electrones por la carga eléctrica. Y si ustedes les preguntan, ¿cuál es el valor? ¿Cuántas cargas debería poner yo para un valor de, no sé, menos 10 microcoulombs? N, le reemplazan el E por 1.9 por 10 a la menos 19 coulombs, o negativo. Multiplican, dividen, hacen todo su trabajo y les va a salir el número de cargas. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? No, ya no, profe. Todo bien, profe. Esto es sencillo, muy bien. Esto es sencillo, pero ahora viene algo que no es tan sencillo. O bueno, no es tan sencillo si es que yo lo veo de la forma clásica. Vamos a intentar verlo de la siguiente forma. Definitivamente necesito mi trapito, pero no lo encuentro mi trapito. Lo que pasa es que he estado haciendo experimentos con mi cantimplora con un trapito, y el trapito sí dejaba buena carga, pero... A ver, denme un minuto, un segundo. Creo haber visto todo el trapito. Ya regresé. Traje mi secador. Profe, ¿por qué tiene un secador? No pregunte, es un secador. Bien. Yo tengo mi botella de plástico, literalmente hablando plástico. Yo al frotarla con mi trapito, muchas veces, no es que solo sea una vez, lo que estoy haciendo es que parte de las cargas del trapito se peguen al material, cargándolo eléctricamente. Mientras más tiempo yo lo sobe, en general, mayor cantidad de cargas se van a trasladar. Bien, creo yo que ya está. Este de aquí es un papelito conductor, es comúnmente encontrado de muchas cosas tecnológicas. Miren, voy a mover mi dedo nomás. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Prácticamente lo que está sucediendo es que este papelito se ve atraído por las cargas eléctricas que yo he puesto en este que está aquí. ¿Ven? Y se pega.
Ahora, esto es lo que quiero preguntarles a todas. Si un cuerpo, si esto de aquí, ha cambiado su posición, ¿no, señoritas? Yo lo acerco y cambia su posición, ¿no? Seguiré sobando hasta ver si alguien me responde. Esta va a ser la cantimplora más limpia del mundo si sigo limpiándola. A ver, replantearé mi pregunta. Cuando yo empujo un cuerpo, ¿cambia o no cambia su velocidad? Sí, cambia. Sí, profe, Cambia. Hay un Sí, movimiento. cambia. Bien. Y cuando hay un movimiento, ¿qué sucede? ¿Qué he hecho yo para que se genere este movimiento? Una fuerza. Una ¿Eso fuerza. aplica una fuerza? Yo he aplicado una fuerza. Este papelito yo lo estoy sujetando literalmente hablando vertical y al acercarlo se mueve, ¿no? Se pega a la cantimplora. Pero para que se haya movido, ¿qué tiene que haber? Energía. Casi. Lo acaban de decir un ratito, hace un rato. Yo para mover un Fricción. cuerpo tengo que aplicar fuerza. una fuerza. fuerza. Y este papelito se pega a mi cantimplora, ¿por qué se mueve? Por la fuerza. Por una fuerza, ¿no? Recuerden, todo movimiento es generado por una fuerza. Y si este cuerpo que está aquí, pues se pega acá, es por culpa de una fuerza. Hay una fuerza generada de tanto que yo estoy sobando aquí, generando electrones, que aunque no lo crean, cansa. Yo al poner cualquier objeto, este se va a ver pegado, va a haber una fuerza. Y esto es importante, es muy importante que ustedes entiendan este concepto, porque significa que hay fuerzas fuera de lo mecánico. ¿A qué me refiero yo con lo mecánico, profesor? Yo empujar un cuerpo, yo jalarlo con una cuerda, yo empujarlo con un resorte. Aquí, señoritas, en este cuerpo que está aquí y este papelito, lo que lo mueve es un resorte. No. No, pues. ¿Es la gravedad lo que hace que se pegue a la cantimplora? Y la señora, y la No. señora que te vende, ¿no te puede pasar eso? Gabriela. Porque ella debe tener la ficha Ay, profe, técnica. perdón, que no está hablando por teléfono. ¿Qué? Ya. Miren. No es ni la fuerza de gravedad, no es tampoco la fuerza elástica, no es la fuerza normal. Entonces, ¿qué fuerza es la que hace que los cuerpos se muevan cuando hay electricidad? Bueno, ¿Fricción? tiene el imaginativo nombre de fuerza eléctrica. Estamos hablando de electricidad, por ende la fuerza va a ser fuerza eléctrica. Wow, qué creativos. Somos creativos los físicos, somos prácticos. Se llama electricidad, fuerza eléctrica, se acabó. Ahora, acá viene lo importante. Cuando hablamos de carga eléctrica, debe haber relacionada una fuerza eléctrica al movimiento. ¿Se acuerdan, señoritas, qué pasaba cuando yo sobaba este trapito sobre mi cantimplora? Yo le paso electrones de ese trapito a mi cantimplora, ¿no? Sí. Ya, pero Sí. si yo le he pasado electrones de aquí a acá, ¿qué me queda aquí, señoritas? Falta de electrones, ¿no? Electrones. Pero Sí. carga positiva. Me quedan cargas positivas. Activas. ¿Mi cabello funcionará? No. Falta carga. Muy bien, aquí viene lo interesante. Profesor, cuando yo sobo una tela sobre un globo o algo por el estilo, me quedan cargas positivas. A mí me han quedado, a ver aquí por favor todas, me han quedado cargas positivas por un lado y cargas negativas por otro lado. Es la interacción entre estas cargas la que a mí me generan lo que llamamos fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, Fe mayúscula, no Fe minúscula, que es fuerza elástica. La Fe mayúscula, que es la fuerza eléctrica, nos permite a nosotros medir la interacción entre cargas. Aquí no tiene que ver la gravedad, aquí no tiene que ver la fricción, no tiene que ver la normal, aquí solamente tiene que ver la electricidad. Bien, señoritas, de aquí, ¿dudas, preguntas? ¿O todo bien?
Todo bien. Muy bien. Por ahora. Muy bien. No sé si les he dicho que ustedes pueden ver este tipo de cosas, las cámaras eléctricas, en un televisor de caja ancha. Sí. Sí, profesor, yo Sí. puedo ver esto en un televisor de caja ancha. Segundo experimento, para que lo intenten en su casa. No lo voy a hacer ahorita porque no tengo agua, pero puede funcionar. Agarren un globo y un trapo, uno de estos servirá, y frótenlo como si no hubiera mañana, hasta que gane bastante carga. Sí, unos 2 minutos, 3 minutos sobando continuamente debería servir. Abren el agua un poquito, que quede un chorrito, y pongan esta carga cerca al agua, de la carga que lo han cargado. Lo que van a ver es que el agua de lo que está cayendo así en una línea recta se va a doblar. De lo que está así, va a empezar a hacer así. Las cargas eléctricas están en toda la naturaleza, no necesariamente en objetos tan banales como una cantimplora o papelitos. Con eso ustedes pueden mostrar, con eso ustedes pueden ir con su profesor de biología o química y decirles, profesor, yo puedo demostrarle la polaridad del agua. O yo les puedo demostrar por qué el agua es polar. Su profesor no los va a entender. Y entonces, ¿cómo así? Agarre un globo, frótelo, ponga agua, y va a ver que el agua, literalmente hablando de lo que está derecho, se mueve hacia el costado. Sería bueno que se los muestre como para que les dé una idea y explicarles qué es lo que van a ver ahí. A ver, denme un momento. A ver si es que funciona. Pero quiero... Ajá, este es chévere. Entonces, profe, con la suficiente carga también podemos, o sea, ¿es cierto eso de que con la suficiente carga pueden resucitar a los muertos? Prácticamente, porque el corazón también funciona con electricidad. Miren aquí. Este que está aquí es un chorrito de agua bien delgadito y la persona lo que está haciendo es frotando una regla. Muchas veces. ¿Puedes frotar, dejar de frotar la regla? Gracias. Bien, a ver, de nuevo, por favor. Que no se vio exactamente bien. Ya. Pregunta, ¿el agua está yendo derecha o se está girando? Está girando. Cambio de dirección. Una pequeña curva. Está haciendo una pequeña curva, ¿no? ¿Por qué, profesor? O sea, es agua ya. ¿Okay? Sí, ellos lo utilizan. El agua debería estar haciendo este movimiento, ¿sí? Hacia abajo. Pero está yéndose hacia el costado. Ya, pues. ¿Por qué? Ajá. Por la carga eléctrica. Porque tú que estás Recuerden esta frase, señoritas, para toda su vida. Todo cambio de dirección, todo movimiento que comienza desde cero, ¿por qué es generado? Por una fuerza. Entonces, lo que hay aquí, lo que ha habido aquí es que hay una fuerza eléctrica que va a desviar la dirección del agua. Ah, y esto se demuestra por qué. Porque el agua es... Fórmula química del agua. Para todas. H2O. 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 Y esto se puede escribir... ¿Saben? Y saben, ya. Esta es la fórmula del agua. ¿Y cómo se dibuja el agua? Como Con una gotita palito. como de lágrima. No. Oxígeno Como esperas, como si fueran electrones, como así eso. e hidrógeno. Así. Un hidrógeno y un oxígeno. El oxígeno tiene carga positiva y los hidrógenos tienen cargas negativas. Aquí lo que ha hecho es cargar negativamente su regla y los oxígenos del agua, los oxígenos del agua, han obligado al agua a moverse hacia la derecha. Eso es lo que ha hecho. Ha hecho que todas las moléculas de agua, que pueden haber muchas de estas formas, todas se pongan de esta dirección. Y con la carga negativa, ustedes tienen aquí una carga negativa, lo que ha hecho es que las moléculas de agua se sientan atraídas por una fuerza eléctrica. Bienvenidas a Mecánica Cuántica 1. ¿Está hablando en serio, profesor? Sí, así funciona la mecánica cuántica. No se los han enseñado, no se los han dicho, pero no es tan difícil como parece. Solamente es conocer un poco más la naturaleza. Señoritas, ahora veamos aquí. ¿Se han dado cuenta que el movimiento depende mucho de las cargas? ¿Vieron el agua? Se movió. Mi telita también se pegaba.
aquí tenemos que hablar de carga eléctrica, pero no funcionan por funcionar. Tiene una regla muy importante. No sé si esta frase la han escuchado ustedes, yo sí, pero se llama que los opuestos se atraen. Sí, sí, Ah, escucha. sí. Sí. Claro, esa es clásica, profesor, los opuestos se atraen. Señoritas. Entonces, como los opuestos se atraen, ¿qué es lo que significa o qué idea les da a ustedes? Que una carga negativa con Lina una y bueno, sus obreros no hemos tenido problemas positiva en se van a reclamo. juntar o se van a Exacto. atraer entre ellas mismas. Más eso o sea, uno cuando son los imanes, por ejemplo, que se juntan la carga negativa y la carga Positivo. positiva. En este caso, el polo norte y el polo sur de un imán. Lo mismo Sí. funciona aquí. Las cargas eléctricas nos dicen que cargas iguales se van a tener que separar. Como que las cargas iguales no se ven bien. Tanto positivo con negativo. Mientras que las cargas diferentes sí se atraen. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Es como la clásica pareja tóxica. Siempre es que uno es tóxico y el otro no es. No he visto uno en los cuales dos sean tóxicos, al menos hasta ahorita. Entonces, es como que si uno es negativo y el otro es positivo, como que hay atracción. Mientras que si uno es negativo y el otro es negativo, como que igual no chocan y se van. Así funcionan, señoritas, las fuerzas en las cargas eléctricas. Mucho de aquí no se puede decir en movimientos hacia arriba o hacia abajo, derecha a izquierda, sino se trata de movimientos que se atraen o movimientos que se repelen. Hasta aquí, señoritas. ¿Dudas, preguntas o todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Profe, no entiendo. A ver, ahorita voy. Me voy a quitar a la señorita Torre. Bien, a ver. ¿Vieron el experimento? Que pusieron el agua y el agua se doblaba. Sí. Ya. Esto se debe a que el agua tiene una parte positiva y la otra negativa. ¿Ya? Créanme. Por ahora, crean en mí. Lo que hace la regla, la parte negativa, es jalar a las partes positivas del agua, haciendo que se doble. En este caso también, cuando yo froto un trapo con una pelota de plástico, usualmente, lo que genera son cargas negativas dentro de la pelota. Pero lo que atrae son las cargas positivas del resto de los objetos. Con esto, nosotros podemos decir que todo movimiento, toda fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica, depende de la interacción entre cargas, ya sean positivas o negativas. Ahora, la dirección de este movimiento, de si se van a atraer o se van a repeler, depende de si las cargas son iguales o son diferentes. ¿Cómo así, profesor? Depende de si las cargas son positivas o negativas. ¿Cómo sé yo cuando una carga es positiva, profesor? Porque tiene falta de electrones. ¿Y cómo sé que es una carga negativa? Porque tiene exceso de electrones. Entonces, en general, cuando vayamos a estudiar un movimiento, no se preocupe, está bien. Cuando tengamos que entender un movimiento, lo vamos a entender de la siguiente forma. Si las cargas son iguales, estas se van a repeler. Y si las cargas son diferentes, estas se van a atraer. Si me sale positivo con positivo mis cargas, se repelen. Si me da positivo con negativo, se atraen. Si me sale negativo con negativo, se repelen. Y si sale negativo con positivo, se atraen. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas o todo bien? Todo bien, Todo bien. ¿Ahora sí? Bien. ¿Ahora sí? Bien, perfecto. Sí. Ahora, profesor, ¿y por qué nos explica esto? Porque hay una ley fundamental de las cargas llamada la ley de Coulomb. Muy bien, miren, si sigue habiendo carga esto sería genial, pero no es mi trapito clásico. Tengo un trapito hecho de lana que usualmente cuando lo paso varias veces genera tanta carga, pero tanta carga que hasta se escuchan chispas. Pero no sé dónde lo he dejado, así que me queda solamente mi secador. Muy bien, miren aquí. Mejor lo pongo sin compartir pantalla como para que lo puedan ver. Y me pongo yo en grande. Muy bien. Miren aquí. Esto que está aquí es un pequeño celofán de plástico. ¿Está derecho, no, señoritas? Sí. Sí. Miren, lo voy a ir atrayendo, lo voy a ir acercando y ven cómo se está moviendo cada vez más hacia adelante. Sí. Como si, Sí. Sí. hasta que hay un punto en el cual
la misma fuerza eléctrica lo que hace es pegarlo a la superficie. Ahora vamos a ver si ahora sí me deja. Muy bien. Es muy poco, porque como les digo, no genera mucha carga eléctrica. Pero podemos ver que aquí, en lejos, no hay mucha acción de la carga. Pero a medida que yo lo voy acercando, empieza a verse afectado, ¿no, señoritas? Sí. Bien. Mi fuerza eléctrica, la fuerza con la que esto se ha desviado, depende mucho de mi distancia, ¿no, señoritas? Sí. Porque miren, aquí ya se pegó. Aquí nada, todavía ni siquiera se mueve. Pero lo acerco más y otra vez se pega. Comenzamos. Primero, depende de mi distancia. Mientras mayor mi distancia, menos efecto la fuerza tendrá. Si yo me tomara mi tiempo y estuviera aquí como 3 horas sobando, generando tanta carga, pero tanta carga, que hasta saldrían rayitos, esas cargas eléctricas harían que la fuerza sea mayor. Ahorita lo estoy intentando a ver si funciona. Si funciona, genial. Si no funciona, bueno, como que quedará como buen intento. ¿Sí? Miren, se nota que empieza a actuar desde más lejos, ¿no? Sí. Sí, profe. Esto es porque yo he generado una mayor cantidad de cargas. Al generar una mayor cantidad de cargas, la fuerza en la que lo jala es mayor, pero también sigue dependiendo de la distancia. ¿Por qué les he hecho esto? ¿Por qué les he puesto este ejemplo? Porque la ley de Coulomb, como por ejemplo tenemos este aquí, nos dice 2 cosas. La fuerza entre 2 cargas, o la fuerza eléctrica entre 2 cargas, va a depender del tamaño de la carga, de la cantidad de carga. Por eso, mientras más tiempo lo froté, mayor cantidad de carga generaba. Y mayor fuerza podíamos ver que lo jalaba al plastiquito. Y también depende de la distancia. Mientras más lejos está, menor va a ser la interacción de la fuerza. Bien, quiero que vean esto de aquí. Esto es bastante sencillo. La fuerza eléctrica, mientras mayor es mi carga, señoritas, mientras más tiempo he sobado, ¿mayor es mi fuerza eléctrica o menor? Mayor. Mayor es la fuerza eléctrica. Mayor es la fuerza eléctrica. Ah, y recordamos que la fuerza eléctrica depende de 2 cargas. Así que si las 2 suben, mayor es mi fuerza eléctrica. Y mi fuerza eléctrica la hemos visto. Mientras mayor es la distancia, ¿mayor o menor es la fuerza? Menor es la fuerza. Menor es la fuerza. Señoritas, ¿esto que está aquí no se llama directamente proporcional? Sí. ¿Y esto no se llama inversamente proporcional? Sí. Bien, las directamente proporcionales se multiplican, las inversamente proporcionales se dividen. La fuerza eléctrica es igual a algo, yo le pongo algo porque no sé, debe tener alguna otra relación, entre de la multiplicación de las cargas y la distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado, si las tuviera que explicar, me demoraría una vida. Por ahora quédense con la idea de que mayor distancia, menor es la fuerza. Y este alfa, profesor, ese alfa es el material. ¿Qué material? Si yo no estoy utilizando ningún material, profesor. En realidad sí, porque la carga eléctrica viaja por el aire. Esto de aquí se llama, bueno, no así, ¿no? Esto de aquí se llama K, constante eléctrica en el vacío. Bien, miren, tal cual como lo hemos hecho aquí, igualito está la fórmula K. Tal cual como lo hemos descrito, ¿sí o no, señoritas? Sí, profe. Bien. Ahora, con la próxima vez que les pregunten si es que tiene algo que ver las matemáticas como directa, ¿para qué nos sirve allá el directamente proporcional, inversamente proporcional, profesor? ¿Qué entienden para qué funciona el directamente proporcional o el inversamente proporcional? Así es como hemos hecho la física. De nuevo, ¿y esto qué es, señoritas? Eso no es regla de 3 simples en realidad. El directa y el inverso. No me digan que no les han enseñado eso, que me voy a asustar. Chicas. Sí, profe. Les han enseñado, ¿no? Directa e inversamente proporcional. Sí, directa es multiplicación, inversa división. Exacto, pero usualmente esto viene de la regla de 3 simples.
De nuevo, la herramienta más poderosa de las matemáticas es la regla de 3 simples. Con eso hacen todo. Con eso acaban de demostrar una fórmula física. Bueno, casi, ¿no? Bien. ¿Cómo funciona esta fórmula, profesor? Bueno, no le digamos fórmula. Esto es otra relación. Ya, profesor. Llámelo como quiera. Pero ¿cómo entiende esta relación? Sencillo. La fuerza eléctrica dependerá de K, mi constante eléctrica en el vacío. Este valor nunca va a cambiar. Para todos los problemas es el mismo. Es 9 por 10 a la 9. Newtons, metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Muy bien. Carga chiquita. A es el valor de una carga, cualquiera, en realidad la más pequeña de las dos, y que está en coulombs. Q mayúscula, la carga grande, que también es una carga cualquiera, y depende, y tiene que estar en coulombs. Y mi distancia, profesor, esta distancia al cuadrado, pues es la distancia en metros. Es la distancia en metros que uno tiene de la carga. Ahora, si mi distancia tiene que ser en metros, y a mí me dan la pregunta en centímetros, ¿qué tengo que hacer, señoritas? Convertirlo. Convertirlo a 10 a la menos 2 metros. Aquí viene el tema. Si a mí me digan que una carga es de 1 microcoulomb, ¿esto qué lo tengo que igualar? A 10 a la menos 6 coulombs. Por eso Profesor, les ¿qué es digo. un micro? Ah, ya. La palabra micro, Yo me perdí, bro. por eso les decía, esta es la primera parte de la clase. La palabra micro viene de 10 a la menos 6. Cada que ustedes vean este micro, automáticamente pónganle 10 a la menos 6. Cada que ustedes vean una C minúscula de centímetros, pónganle 10 a la menos 2. Cuando ustedes vean nano, que puede ser nanocoulombs, una NC, esta N representa 10 a la menos 9 coulombs. Y así sucesivamente. Ustedes de hoy en adelante tienen que entender que cuando les dan un micro, 10 a la menos 6, un nano, 10 a la menos 9, un centi, 10 a la menos 2. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros tenemos que trabajar en coulombs y en metros, no en microcoulombs, no en centímetros, siempre en estos. Si a ustedes no les ha salido esto, si ustedes no hacen este primer paso, no pueden utilizar este valor y todo el problema se elimina. Está mal. Recuerden, primer paso, profesor, convertirlos a coulombs y metros. Ahora, verán que aquí me ha salido un más menos, ¿no? Un valor positivo y negativo. Sí, no. ¿Se nota? Sí, profe. Bien. Profe, sí. Lo que sucede es que puede pasar que le salgan dos cargas de diferentes valores. Supongamos que aquí le sale menos 2 coulombs y aquí le sale 3 coulombs. Señoritas, ¿qué carga es esta? ¿Positiva o negativa? ¿Negativo? Negativa. ¿Y aquí es positivo o negativo? Positiva. Vamos a ponerlo aquí en la fórmula y multiplicarlo. No piensen en nada más, solamente vean estas dos cargas. Negativo y positivo. Cuando los multiplique, ¿qué me va a dar? Negativo. Negativo. Me va a quedar un negativo. Muy bien. Esto es importante. Multiplico un positivo con un negativo, profesor, y me va a quedar un negativo. Muy bien. Pero estas cargas son diferentes, ¿no, señoritas? O sea, son de signos opuestos. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a atraer o se van a repeler? Se van a traer. Se van a traer. Se van a atraer. Se van a traer. Cuando a ustedes la fuerza eléctrica les salga negativo, significa que van a tener cargas que se atraen. Eso es lo que les está diciendo. Que van a tener cargas que se atraen. Mientras que ahora supongamos que me hubiera salido menos 2 coulombs y menos 3 coulombs. Negativo por negativo, ¿qué me hubiera quedado? Positivo. Más. Un positivo. Positivo. Y este positivo, señoritas, pero ¿estas son cargas iguales o diferentes? Ahora son iguales. Ahora son iguales. Y si son iguales, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Cuando a mí mi fuerza eléctrica, calculando todo, me sale positivo, significa que las cargas se van a repeler. ¿Sí? Y si a mí, cuando yo hago este cálculo y me sale negativa mis fuerzas, significa que las cargas se van a atraer. No necesitan estudiarlos por completo. Es cierto que hagan el dibujo y les van a ayudar a saber si se atraen o se repelen. Pero también calculando y saliéndoles un valor negativo o positivo, ustedes pueden saber, me salió negativo, las cargas se atraen. Me salió positivo, las cargas se repelen.
¿Sí, señoritas? Sí, profe. Y aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? Todo Todo bien. 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 Ah, con miedo paso a la siguiente. Pero aquí viene una discusión que duró desde Newton hasta Einstein. Porque, miren, ya todos sabemos que Newton era grande, profe. Lo ha ensalzado durante casi medio bimestre, por no decir un bimestre y medio. Porque desde que nos enseña estoy diciendo que Newton es grande. Ya, es que Newton es grande, ¿qué puedo hacer? Pero había un problema con Newton. Cuando tú a Newton le preguntabas, oye, Newton, qué chévere tu idea de gravedad. ¿Y cómo funciona? Newton te decía, mira una manzana. Y todos, y se iba a correr. Y tú, Newton, ya se fue. Y luego mirabas y decía, pero ¿por qué te corres? Cuando le preguntaron a Newton, ya, vamos a analizar todo lo que has hecho Newton, porque, o sea, eres grande, pero hay que preguntar 3 cosas. Muy bien, señoritas, yo cuando cargo este objeto, estoy haciendo fuerza ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Señoritas, pero para jalarlo hacia arriba, ¿no estoy agarrando el cuerpo y levantándolo? Sí. Bien. Cuando tengo una cuerda y jalo un cuerpo, ¿la cuerda no está pegada al cuerpo? Claro. Hay tensión, pero la tensión es de la misma cuerda. Cuando yo comprimo un resorte o jalo un carmín, hay una fuerza elástica, ¿no? Sí. Pero esta fuerza elástica no está dentro del carmín, yo no estoy tocando el carmín. Sí. Muy bien. La fuerza normal, igual, yo tengo una superficie y la superficie está en contacto con el cuerpo. Y la fuerza de fricción, igual, está en contacto con el cuerpo. Y la gravedad, ¿Cómo? Del centro hacia abajo, ¿no? del centro hacia abajo, pero ¿está tocando la gravedad mi cuerpo? No, ya está en el espacio. No. Está en el espacio, profesor. Prácticamente la gravedad es una fuerza que no está tocando el cuerpo. Bien. Ahora, la gravedad que nosotros sentimos, ¿quién la genera? Porque ¿El no. centro de la Tierra? ¿El cuerpo? Pueden decir, mejor dicho, la Tierra en sí. La Tierra genera la gravedad que a nosotros nos mantiene atados al suelo. Pero, señoritas, cuando ustedes saltan, la gravedad las vuelve a jalar hacia la Tierra, ¿no? Sí, Sí. Cuando saltaron, ¿se despegaron de la Tierra? sí, por un momento. Por un momento. Pero por un Por un momento. Por un tiempo. segundo. ¿Y cómo actúa la fuerza si es que ustedes no están pegadas al suelo? Con el peso. ¿Cómo que cómo actúa? ¿Se dan cuenta que es la única fuerza que no actúa sobre el cuerpo, sino que actúa a distancia? Él cae, acá hay una fuerza de gravedad, pero tú no ves que la Tierra esté tocando al cuerpo. No hay ninguna interacción, él cae nomás. Pareciera que la fuerza estuviera a distancia. Cuando le preguntaron a Newton sobre esto, él dijo que la fuerza de gravedad actuaba a distancia. Era una fuerza extraordinaria que podía actuar entre los planetas, la Tierra, el Sol, y todo a distancia. No necesitaba que estuviera cerca a un cuerpo para actuar. Eso es muy vago. Eso es algo que no debería funcionar. Así lo planteaba Newton, y siempre era su respuesta, y era su mejor forma de escaparse cada que le preguntaban por qué esto funcionaba así. Porque le preguntaba muchas veces a Newton, ¿y por qué actúa a distancia? Porque así es, la gravedad es una fuerza diferente al resto de fuerzas, y ya está. Era un prácticamente, jaja, ¿para qué quieres saber eso? Saludos. Era eso. No había forma de defenderlo. Hasta que apareció Einstein. Y Einstein dijo, es imposible. No debería existir una fuerza que actúe a distancia. Es ilógico. Fuera de toda lógica. Miren, voy a serlo sincero. Einstein era un genio, pero tenía un carácter tan pesado y tan especial que él sí se podía mechar con las ideas de Newton. Y decía muy seriamente que Newton estaba equivocado. Tenía razón, Newton estaba equivocado. Él encontró una forma mejor de explicar la naturaleza. Pero también se lo preguntaron, ya, entonces si tú tienes la razón, Einstein, ¿cómo funciona la gravedad? Y Einstein se quedó pensando un montón de tiempo, porque tampoco sabía la respuesta. Sabía que funcionaba a distancia, pero si él ya había dicho que no había una fuerza que funcionara a distancia, y es más, acá hay que agregarle
a la matemática y físico, porque eran las dos cosas a la vez, Edith Noether, que sí, es mujer, en esas épocas las mujeres también hacían mucha investigación científica. Edith Noether, que nos había dicho que no podía existir una fuerza a distancia. Y todos decían, con esa idea es que Einstein formula su teoría de la relatividad, pero no entendía tampoco. Recordando en sus libros de su juventud, se acordó de un hombre, Michael Faraday. Michael Faraday estuvo entre la visión de estos dos genios, estuvo entre las épocas de Einstein, no, de Newton y de Einstein. Y Faraday era un genio sobre genios, porque Faraday, a diferencia de Newton, que tenía fincas, tenía gente, tenía dinero, y Einstein, que si bien él era pobre, bueno, él como persona, su familia tenía un montón de dinero, y su esposa también tenía dinero, Michael Faraday era pobre. Era el mayor de 6 hermanos. Su papá murió muy joven, y sus hermanos trabajaban en una mina. Michael Faraday no tenía dinero, y no tuvo formación matemática. Ese hombre descubrió el 99% de los efectos de la electricidad sin saber matemáticas. Y los describió todos. Faraday, el mayor de 6 hermanos, trabajaba en una imprenta. Él trabajaba haciendo cuadernos y libros. La gente venía con sus libros hechos a mano. Él hacía las impresiones. En esas épocas no existían impresoras, así que dense una idea de la chambaza que tenía. Luego los hacía bien bonitos, las encuadernaba, las cortaba, lo pasaba con pabilo y lo dejaba bien bonito en tapa dura todavía. Bien feliz Michael Faraday. El lado positivo del trabajo de Faraday es que Faraday se leía todos los libros que llegaban a sus manos. Y Faraday, al leerse todos los libros que llegaban a sus manos, se volvió un experto en física sin saber matemáticas, porque nunca tuvo una formación universitaria. Faraday dio una idea interesante. Dijo, la fuerza de Newton debe parecerse mucho a la fuerza eléctrica, que él también la describió. Debe depender de algo que lo permita trabajar a distancia, ¿pero qué? Y dijo, bueno, hay que suponer que hay un campo. Un campo que hace que las cargas se vean atraídas a él o se vean repelidas de él. La comunidad científica lo vio a Faraday como, ¿qué estás hablando? Y él, pero es que así debería ser, no hay otra respuesta. Le echaron tierrita a Faraday, y Faraday, muy triste, porque es una persona que no tuvo formación matemática, no tuvo una formación científica como tal, pero hizo muchos experimentos y explicó muchísimas cosas. Solo pudo mirar tristemente cómo la comunidad científica rechazaba sus ideas de campo. Tuvo que llegar James Clerk Maxwell, 35 años después que él, cuando le escribió, tal cual le escribió al físico con el que empezó a trabajar, le escribió un libro con las ideas de Faraday, pero con los conceptos matemáticos. Faraday se sintió feliz. Alguien había demostrado que tal vez su idea de campo era correcta. Y no fue hasta la etapa de Einstein que Einstein demostró que la idea de campo era perfecta para entender la gravedad y también la electricidad y el magnetismo. Ahora, ¿cómo explicar un campo de forma sencilla? Porque en realidad es un concepto muy complejo, no es algo tan sencillo como la fuerza, que la pueden ver. Así que espero que todas hayan almorzado, de verdad espero que todas hayan almorzado, porque este es el único ejemplo que se me ha ocurrido. Supongamos que son 2 de la tarde y no han almorzado desde las 8 de la mañana. Es más, ni siquiera han tomado desayuno, porque suele pasar. Digo, porque suele pasar. Están bajando de su cuarto y sienten un aroma. Están, ¡ay, comida! Y van caminando todavía. Mientras más caminan, más sienten el aroma, ¿no, señoritas? ¿Qué vas a hacer? Sí. Y todavía van jugando a pensar qué es, ¿no? Porque están, tallarín. No, carne. No, esto es aderezo. Y siguen caminando hasta llegar a la cocina, hasta llegar al foco del aroma, que debe ser la olla. Abren y ven chaufa y ustedes, pues, no hay forma de que yo haya creído que esto era tallarín. Y todavía lo clásico, se van comiendo algo. Ese es el concepto de campo. ¿En serio, profe? El campo eléctrico, al igual que el campo gravitatorio, es formado por un objeto en el centro de él.
En nuestro caso, la olla. La olla genera un campo de aroma que tú sientes tu interacción desde una cierta distancia. Porque ustedes no están viendo la olla, ¿sí o no? Sienten el aroma, pero no ven la olla. Ujú. Y mientras más se acercan, el aroma se hace más intenso. La interacción con la olla aumenta. Cambiamos a la olla por una carga eléctrica y ustedes por otra. Mientras más lejos están, la acción del campo de la carga no es muy fuerte. Mientras más se acercan, la acción del campo se hace más fuerte. Bienvenidas al concepto de campo en general, porque funciona igual para la gravedad, funciona igual para el magnetismo, en versión almuerzo peruano, porque todos tenemos hambre. Esto lo hice con las chicas de quinto D, y se estaban pudriendo de hambre porque decían, profesor, tengo que almorzar. Por eso pedí encarecidamente que hayan almorzado ustedes para que no les dé hambre. Bien, se entendió. Pobrecito, señorita Gandos. Bien, aquí, ¿se entendió? ¿Sí o no? Porque depende de eso el resto. Vuelven a repetir. ¿Podría volverlo a repetir? Ya. Tienen una olla con comida. Una olla con comida. ¿Ustedes necesitan ver la olla para sentir el aroma o lo pueden sentir a distancia? A distancia. A distancia. A una cierta distancia. Y mientras más se acercan, ¿sienten más o menos el aroma de la olla? Más. Sienten más el aroma. Ya. Y hay un punto todavía en el cual no sienten la olla. Hay un punto en el cual ustedes no sienten el aroma, ¿sí o no? Muy lejos. Cuando están muy lejos, Sí, no se siente. Sí, ahí nos sentimos. el aroma de la olla, ¿de qué depende? De la distancia, ¿no? Sí. Mientras más cerca, mayor es su aroma. Mientras más lejos, menor es su aroma. Ujú. Y en el centro está la olla, que es la que genera el aroma. Ya. Cambiemos la olla por una carga eléctrica. Voy a poner aquí mi carga eléctrica. Una carga eléctrica. Y cambiamos ustedes por una carga eléctrica. Dos cargas eléctricas. El campo, el aroma que ustedes sentían, es cómo actúa la fuerza sobre ti. ¿Sí? ¿Se escuchó? Porque mi internet de acá de salir ha sido inestable. No, se Más cortó, o menos, profe. profe, se cortó un poco. Ya. Cambien la olla por cargas eléctricas y ustedes por cargas eléctricas. Lo primero que van a ver es que mientras más se acercan, mayor es la interacción entre las cargas. Y nosotros hablamos de interacción entre cargas como fuerza eléctrica. Mientras más se acercan a una carga, mayor es su fuerza. Mientras más se alejan, menor es su fuerza. Aquí vienen dos conceptos importantes. El campo eléctrico es generado por una carga. Cualquier carga genera un campo eléctrico. Y segundo, este nos explica la interacción sobre otras cargas. Dígame, señorito Postigo. ¿Señorito Postigo? Chicas, ¿sigo ahí todavía? Sí. Sí, profe, sí. Ya, bien, perfecto. A ver, entonces, No se te entendió. no se entendió nada. Explicarlo otra vez. No se te entendió. Pareces un robot. Robótica. No sé si puede explicarlo otra vez, profe. Ya. En general, la idea es esto. Un campo eléctrico. Ok. Ah, tranquilo. Dime. Dígame. Por favor. Ya, voy a volver a explicar. Ya, dame un segundo. Sí. Ya. Cuando hablamos, señoritas, de campo eléctrico, estamos hablando de una carga, la cual comienza en el centro. En el centro, él genera un campo en todas las direcciones, ¿sí? Como la olla, que genera un área donde se siente su aroma, ¿sí? Mientras más nosotros nos acercamos a la olla, más sentimos el aroma.
Mientras una carga se acerca más a esta otra carga, se acerca al campo, al que genera el campo, mayor interacción tiene, o sea, mayor fuerza tiene para botarlo, mayor fuerza tiene para juntarlo. La fuerza eléctrica funciona así, funciona en la acción de un campo eléctrico con una carga. Profe, ¿ya me escucha? Mejor, señorita Postigo. Sí, no. Profe, disculpe, había levantado la mano por accidente y luego mis datos fallaron. Está bien, no se preocupe. La cosa es que usted está ahí. La cosa es que esté aquí. Bien. Ahora, lo segundo que tengo que explicar es esto. Cuando queremos hablar de campo, como les digo, es un concepto más amplio que el de fuerza. Así que hay que aprender a definirlo. ¿Cómo lo definimos? Por ejemplo, ¿ven aquí la siguiente animación? Sí. Sí. Ya, bien. Sí. Ya, un segundo. Bien. Lo siguiente que tenemos. Vemos que cada carga que se pone cerca a esta carga empieza a generar unas líneas, ¿no, señoritas? Que nos están diciendo a nosotros en qué dirección es empujada esta carga. Estas líneas que vemos nosotros se llaman campo eléctrico. Es así como nosotros reemplazamos el campo. Unas líneas que nacen de la fuente y que nos dicen a nosotros en qué dirección se va a mover el cuerpo. Bien, primero, de todo esto, ¿se entendió o no? Sí, profe. Sí, pero Bien. Ahora, ¿cómo nosotros definimos un campo eléctrico? Porque eso es importante, hay que saber definirlo. Un campo eléctrico nosotros lo vamos a definir como, bajo esta relación. ¿Cómo así, profesor? Bien, ¿recuerdan que les dije que mientras más cerca estaba una carga de la fuente del campo, o mientras más ustedes estaban cerca de la olla, mayor aroma iban a conseguir? Sí, no. Sí, profe. Ya, a ver, ahí está, perfecto. Muy bien. sí. ¿Qué significa? Que yo, mientras más me acerque a la carga, con mayor fuerza me puede botar o con mayor fuerza me puede atraer. La fuerza generada por este campo eléctrico depende de mi distancia. Si mi distancia del cuerpo, de esta carga, al campo es mayor fuerza o menor fuerza yo voy a sentir. Mientras menor es mi distancia, mayor fuerza yo voy a sentir. Pero también depende de esta carga, porque si esta carga es más grande, más amplia, su carga eléctrica, con mayor fuerza va a ser botado hacia afuera o con mayor fuerza va a ser jalado hacia el centro. Así funciona un campo eléctrico. Y esto es importante porque nosotros podemos definir la fuerza eléctrica como una multiplicación. La multiplicación entre la carga y el campo eléctrico. Nada más. ¿Cómo así, profesor? Todo campo eléctrico relaciona la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una pequeña carga. Matemáticamente, esto lo podemos definir de la siguiente forma. No miren todavía ahí la fórmula, sino miren aquí. La fuerza eléctrica, nosotros habíamos dicho que era constante por carga grande por carga chiquita, ¿no, señoritas? Sobre distancia al cuadrado. Sí, profesor, eso nos dijo. Esta es la fórmula, ya. Esta carga chiquita, vamos a sacarla fuera. Carga chiquita por constante por carga grande sobre distancia al cuadrado. Esta fórmula que está aquí, señorita, ¿no se parece a esta que está acá? ¿Que es carga por algo? Sí. Esta es carga por campo, profesor. ¿Esta carga es la misma que esta carga? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Es la misma? profe. ¿Esta carga Q chiquita es la misma que esta carga Q chiquita? Así. Entonces, Así parece. lo que me sobra debe ser igual al E, ¿no? Porque está multiplicándose. Como está multiplicándose y estos dos son iguales, pues los otros dos son iguales.
Así ustedes pueden determinar que el campo eléctrico de una carga cualquiera es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. El campo eléctrico en este punto, por ejemplo, en este que está aquí, depende de mi distancia desde mi carga hasta este punto y de qué tan grande es mi carga, nada más. Campo eléctrico, constante, carga, distancia al cuadrado, igual que las otras veces. Esto tiene que estar en coulombs y en metros. Bien, señoritas, ¿dudas, preguntas o algo que no se haya entendido? Serio, chicas, porque si no, de ahí viene el No, desmadre. profe. Profe, ¿qué era la A ver, un ratito. A ver, díganme, señoritas. ¿Qué era la Q? No, la Q en la de ¿De acá? fuerza eléctrica depende, no, al lado. ¿Aquí? No, esa es, no, bueno, sí, eso. Ya, esta Q es otra carga, es la carga chiquita que está aquí. Ya. ¿Sí? Entonces, esta carga chiquita es la que, al multiplicarse por el campo, me da mi fuerza eléctrica. Pero mi fuerza eléctrica también depende de la multiplicación de estas dos cargas. Por eso es que ustedes pueden separar y moverlo para que les quede un solo valor. De esa forma es más sencillo para nosotros definir un campo eléctrico. Bien. Profesor, y otra pregunta. Dígame. El N sobre C, El N sobre C. El de acá. sí. Ya, ¿qué pasa con el N sobre C? ¿Cómo lo calculamos nosotros? Ah, esto de aquí es su magnitud. Newtons, metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Pero yo les dije que si ustedes ya trabajaban aquí con coulombs y aquí con metros, no era necesario que se aprendieran esto. Pero solamente si es que trabajan en coulombs y en metros. Por eso siempre tienen el primer paso en todos los problemas, va a ser transformarlo a coulombs metros. ¿Sí, señoritas? Ok, perfecto. Bien. Algo más que hay que tener en cuenta de esta parte. Las líneas de campo, estas líneas verdecitas que salen o entran en una carga, depende mucho de si son positivas o negativas. Las cargas positivas empujan y las cargas negativas atraen. Y si nosotros ponemos sobre estas cargas negativas, bueno, sobre esta carga positiva, una carga positiva, o sea, ponemos una carga para que se vea en interacción con él, la carga positiva siempre va a ir en la misma dirección del campo eléctrico. Si el campo eléctrico está yendo hacia afuera, al yo colocar esta carga se va a mover hacia afuera. Porque la fuerza eléctrica depende de la dirección del campo. Igual aquí, como él está yendo hacia adentro, yo pongo una carga y la carga lo va a traer. Hasta pegarse. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Profe, no entiendo. Ya. Los campos eléctricos tienen direcciones, los cuales dependen de si la carga es positiva o negativa. Si la carga es positiva, las direcciones van a ir hacia afuera. Y si la carga es negativa, las direcciones van a ir hacia adentro. ¿Sí, señoritas? Las flechitas. Estas flechitas. ¿Sí? Ya. Según, cuando hay una carga menor, voy a hacerla más chiquita para que se pueda ver que sea más chiquita. Una carga más chiquita, en cualquiera de estos cuerpos, al moverla, esta carga, si es positiva, si esta carga menor, esta carga Q chiquita es positiva, va a seguir las líneas que me dice el campo. ¿El campo acá qué me está diciendo? ¿Que es hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces una carga positiva se estaría yendo siempre hacia Hacia afuera. hacia afuera. Hacia afuera. Ajá. La dirección de la carga eléctrica, o la dirección del movimiento de la carga eléctrica depende del campo eléctrico. Y la fuerza eléctrica también depende de ella. Muy bien. Hasta aquí. ¿Eso se entiende? ¿Sí, sí? ¿No, no? Sí, profe. Ya, esto es con el positivo. Y con el negativo, las fuerzas están yendo hacia adentro o hacia afuera, las líneas. Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, si yo pongo una carga positiva, esta carga va a ir hacia Hacia adentro. adentro. Muy bien. Y si mi carga fuera negativa, haría todo lo contrario.
Mi carga negativa está yendo en dirección contraria al campo. Si el campo está hacia afuera y esta es una carga negativa, ¿iría hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Recuerden, la carga negativa hace todo lo contrario. Hacia adentro, entonces. Hacia adentro. Hacia adentro. Y él es una carga negativa y el campo va hacia adentro. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera. Ujú. Hacia afuera. Así funciona el concepto de campo. Es un concepto más complejo que las fuerzas, pero también es más general. Porque cuando ustedes entienden el campo de algo, entienden el campo eléctrico de un sistema, o el campo magnético, el campo gravitatorio, todo lo demás es sencillo. Bien, aquí. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Todo bien todavía? Profesor. Profesor, Dígame, dígame. no entendí muy bien en el caso del campo negativo, si había uno positivo, ¿qué pasaba? O sea, si entraba un positivo al campo negativo, Ah, igual seguía las direcciones de las flechas. seguía igual al campo negativo, Ajá. lo mismo. Lo mismo. Ah, ok. Siempre es, el positivo sigue la dirección de las flechas. Dígame, Disculpe, dígame. disculpe que lo interrumpa. Es que creo que se me van a acabar en cualquier momento los datos, entonces, si no estoy al final de la clase es por eso, pero sí he estado presente toda la clase. No se preocupe, yo le entiendo. Solo que no señorita tengo internet y solo estoy usando el celular de mi papá. Postigo. Tranquila, señorita Postigo, no se preocupe. Igual, cualquier cosa, Gracias, profe. prometo hoy subir estos videos. No sé cómo, pero prometo subirlos. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Bien. Ahora, hay un concepto más dentro de todo esto. Lo de las líneas de fuerza es esto. Son las líneas que nos dicen en qué dirección se van a mover las cargas. Esto es lo que más o menos les había explicado. Si el campo está yendo hacia la derecha y yo tengo una carga positiva, pues la fuerza lo va a empujar hacia la derecha. Pero si el campo está yendo hacia la derecha y mi carga es negativa, no lo va a empujar hacia la derecha, lo va a empujar hacia la izquierda. Hace el movimiento totalmente contrario al de la carga positiva. Muy bien. Ah, además que cuando los campos son paralelos, o sea, todas las líneas son igualitas, los campos son iguales. Eso es clásico. Es algo bastante sencillo. No es algo que se tenga que recordar a fuerza, como por ejemplo el concepto de campo o el concepto de fuerza, que sí son importantes. Pero hay algo más. Señoritas, ¿recuerdan que cuando las cargas son opuestas, se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen. Opuestos, se atraen. Pero, ¿el campo eléctrico de una carga positiva no está yendo hacia afuera? Sí. ¿Y el campo eléctrico de una carga negativa no está yendo hacia adentro? Sí. Cuando ustedes ponen dos cargas, una positiva y una negativa, cerca, lo que hacen sus campos es, por ejemplo, salir del positivo y entrar al nega. Negativo. ¿Por qué? Porque el positivo saca líneas y el negativo atrae. Entonces, aquí podemos ver cómo los campos eléctricos también nos explican cómo interaccionan dos cargas. Cuando los campos generan esto, que una carga está entrelazada con otra, es que se están atrayendo. Y en el caso de dos positivos, como los dos están yendo hacia afuera y las líneas no pueden chocarse, estas se repelen y hacen que los campos se vayan, las cargas se vayan hacia afuera. Las cargas se separan. Bien, señoritas, de esto que está aquí, dudas, preguntas, esto es más teórico, esto no van a venir preguntas de esto, ¿no? Pero siempre es bueno saber. Dudas, preguntas, si no pasamos a problemitas rapiditos. Mejoran los problemas, así se aprende más. Sí, dice el profe, porque es harta teoría. Sí, yo sé que es harta teoría. Carga eléctrica, campo eléctrico es uno de los temas más, bueno, carga eléctrica es uno de los temas más largos de física. Es un tema bien largo. Por eso intenté yo minimizarlo lo más que podía, para que se quedara solamente lo importante. Bien, vamos a hacer unos cuantos problemas, solamente 2 hoy día y la próxima clase haré 2. Viendo también cuánto me demore aquí. El primero de todos nos dice que se tiene una esfera que entre en contacto con una carga de 20 microcoulombs. Determine la cantidad de electrones que tendrá. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos una vara
que hemos cargado eléctricamente y que tiene 20 microcoulombs de carga. ¿Sí? Al tocar la esfera, parte de los electrones ¿van a saltar o se van a quedar dentro de la barra? Van a saltar. Van a saltar. Van a saltar. A ver, dame un segundo. Entonces, los electrones van a saltar, profesor. Van a estar de lo que están aquí. Van a saltar. Al saltar, señoritas, parte de las cargas se van a instalar aquí, ¿no? En esta carga menor. Pregunto, señoritas. Cuando salten, ¿va a haber un exceso de electrones o van a faltar electrones? Un exceso. Va a haber un exceso de electrones. Y si tiene un exceso de electrones, ¿la carga es positiva o negativa? Negativa. Negativa. Y este de aquí que ha perdido electrones y que quedan puros huequitos. Positivo. Positivo. Ujú. Muy bien. Ya, pero a nosotros nos piden, profesor, determinar cuántos electrones va a tener esta carga negativa. Pues sencillo. Primero hay que recordar nuestra fórmula de la carga eléctrica. La carga eléctrica es igual al número de electrones por el valor de la carga de un electrón. Recordando que un electrón es igual a 1.9 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Solamente, y que la carga Q, que es lo que nos dicen, que se ha transferido, menos 20 microcoulombs. Microcoulomb. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Este también es negativo. ¿Nada más reemplazamos, profesor? Sí. Porque aquí estamos diciendo que estos 20 microcoulombs son generados por un cierto número de electrones, que cada uno de estos electrones tiene una carga de 1,9 por 10 a la menos 19 coulombs. Todo esto que está multiplicando, señoritas, ¿no puede pasar al otro lado a dividir? Sí. Sí. Nada me dice que no, profesor. 20 micro... ya. 20 microcoulombs. Señoritas, el micro, ¿cuánto vale? 10 a la menos 6, creo. 10 a la menos 6 coulombs. Y esto lo tengo que dividir entre... discúlpeme. Esto lo tengo que dividir entre menos 1,9 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulombs con coulombs, señoritas. Se van. ¿Negativo con negativo? Se va. Ya. 20 entre 1.2 es 10.52, si no mal recuerdo. Sí, 10,52. Ahora, los 10 hay que dejarlos separados. Este que está como menos 19, ¿puede pasar arriba, señoritas? Sí. ¿Cómo pasa arriba? Con positivo. 10 a la 19. Con 10 a la 19. Recuerden esto, yo puedo trasladar cualquier valor de la fracción a la parte de arriba si consideramos que al subir va a cambiar su signo de potencia. Ahora, esto es lo importante del por qué trabajar con los micro. Porque estas multiplicaciones, estas potencias tienen la misma base, ¿no, señoritas? Bien, entonces sería 10 a la 19 menos 6. Menos 6. 13. 13. 3,52 por 10 a la 13. 13. Señoritas, esto es n, ¿no? Este es el n que he estado tanto buscando. Pero quiero hacer una pregunta aquí, antes de seguir. ¿Este n tiene algún valor? ¿Tiene coulombs, metros, segundos o solo es un número? Solo es un número. ¿Y por qué solo es un número? Cuando ustedes cuentan, digamos, el número de manzanas, ustedes nos dicen una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas, cinco manzanas. Solo dicen 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Sí, cuenta la cantidad. Sí. Los números, las cantidades, son simplemente números. No tienen magnitudes. Está bien que ustedes puedan expresar esto como un solo número, porque n es un número. Es el número de algo. No se están diciendo si es carga, si es metros, no. Solo te están pidiendo contar. Y cuando hablamos de contar algo, señoritas, no tiene magnitud. Muy bien. Profesor, Dígame. ¿podrías ver cómo le salió el 10, el 10 ¿A la 13? elevado a la menos 6? Ajá. Ya. Este 10 elevado a la menos 6
viene de que mi carga es microcoulombs. Y este micro equivale a 10 a la menos 6. Sí. Y el otro viene de aquí, del menos 19, que yo lo puedo subir como positivo, como más 19. Y lo multiplico y me va a quedar 10 a la 3. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, algo más que no se haya quedado muy claro aquí? Ninguna, profesor. Bien. Yo sabía que no iba a acabar. Pero bueno. Es exactamente lo mismo. Y ahora viene el problema. Dice, del problema anterior, si tenemos que la carga se encuentra a una distancia de 10 centímetros de una carga de 1.8 microcoulombs, determina la fuerza entre ambas cargas y si éstas se repelen o se atraen. Todos los problemas de estos tipos, señoritas, debemos comenzarlo pues con un grafiquito. Siempre. Dibujen una carga en un lado, una carga en el otro, vean si son positivos o negativos, si son iguales o diferentes, y dibujen sus fuerzas, si es que están atrayendo o están repeliendo, y una distancia de. Señoritas, aquí, por favor, todos. ¿Cuánto es la carga de mi... ¿Cuánto es mi carga grande? Esta Q negativa, esta Q menos. 1.8. Del problema anterior significa de este problema. ¿Cuánto era su carga? Menos 20. Menos 20. Menos 20. Microcoulombs. Entonces, mi carga esta de aquí es... ¿Qué significa esto? 1.8 microcoulombs. Ah, eso es micro. Micro, ok, ya, gracias. Ya. Cuando yo vea que me dicen del problema anterior, ya, tengo que revisar y recordar los datos del problema anterior. En este caso, en el problema anterior me dijeron que la carga era menos 20 microcoulombs. Una de mis cargas, usualmente la mayor, es menos 20 microcoulombs. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya. Ahora, la otra carga, ¿cuánto vale su valor? 1,8 microcoulombs. 1.8, bueno, 1,8 microcoulombs. Señoritas, ¿este es positivo o negativo? Positivo. ¿Él es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Son opuestos. ¿Se van a atraer o se van a repeler? Se van a Se van a traer. Van a traer. traer. Se van a atraer. Por eso es que yo dibujo mis puertas atrayéndose. Segundo punto. ¿Cuánto vale mi distancia entre ellos? 10 centímetros. 10 centímetros. D es igual a 10 centímetros. Muy bien. Ya con esto, lo único que tengo que hacer es poner mis datos. ¿Sí? Pero acá hay que tener cuidado con mis datos. Porque mi carga grande, ¿cuánto vale, señoritas? Menos 20 Microcoulombs. microcoulombs. Pero yo quiero microcoulombs o solamente coulombs. 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 Ajá. Por 10 a la menos 6. Exacto. Hay que transformarlo a 10 a la menos 6 coulombs. Mi carga chiquita, señoritas, ¿cuánto vale? 1,8 microcoulombs, ¿no? Microcoulombs. Hay que transformarlo. 1,8 por 10 a la menos Por 6 10 a la menos 6. coulombs. Y por último, mi distancia. ¿Cuánto vale mi distancia, señoritas? 10 centímetros. Muy bien. Pero yo trabajo con centímetros. Hay que convertirlo, ¿no? Son metros. Yo lo tengo que convertir a metros. Esto puede ponerlo como 10 por 10 a la menos 2 metros o 10 a la menos 1 metro. Ya tengo todo en coulombs y en metros. Hasta aquí, ¿todo se entendió? Sí. Muy bien. Con esto que está aquí, que ya sabemos cuánto vale mi esto, necesitamos nuestra relación. Recordando que mi fuerza eléctrica es igual a constante por carga mayor por carga menor sobre mi distancia al cuadrado. Muy bien. Señoritas, ¿cuánto vale? Ya. Y recordando que mi constante es 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Muy bien. Vamos a reemplazar nomás. Yo no necesito que esto lo pongan, que escriban esto de aquí, el newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado, porque ya todo está en metros coulomb. Si ya lo tienen todo en metros coulomb, no se tienen que hacer mucha bola.
Muy bien, solo reemplazamos valores. 9 por 10 a la 9. 9. ¿Cuánto es 9. nuestra carga? Menos 20 por Menos 10 a la menos 20 por 6 10 coulombs. Por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es mi carga mayor? Mi carga menor. 1,8. 1,8 por 10 a la menos 6. 1,8 por 10 a la menos 6. Y aquí abajo, ¿cuánto es en centímetros? No, ¿cuánto es? 10 a la 10. 10 a a la menos menos 1 metros. al cuadrado. ¿No? Porque esto es al cuadrado. No pongan cuadrados ni nada, no pongan metros ni nada, porque esto ya saben que les va a quedar newton. ¿Esto por qué, profesor? Porque yo he puesto mi carga en coulombs y en metros. Eso es lo útil de ya trabajar con el sistema internacional. No tienen que dudar de si el valor va a estar bien hecho o no. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, por favor, todas atentas aquí. Vamos a poner todos los números en la primera parte. 9 por... ya, este menos por todos los valores que son positivos, ¿me va a quedar positivo o negativo? Negativo. ¿De dónde? Ya, gracias. Negativo. Señorita Champa, esto sale porque esto es una constante. Sí, es algo que siempre vamos a utilizar. Así como la gravedad 10, siempre vamos a utilizar K como 9 por 10 a la 9. ¿Todas bien ahí? Sí. Perfecto. Ya, profesor, como este negativo se va a multiplicar con todos los valores, sí o sí me va a quedar negativo. Ahora sí con todos los números. 9 por 20 por 1,8 por 10 a la 9. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Y sobre este 10 a la menos 1 al cuadrado es 10 a la menos 2. 2. Se multiplica. Perfecto. Ahora vamos a multiplicar estos de aquí. 9 por 20 por 1,8. 20 no es 2 por 10. Sí. Y este 1,8 por 10, ¿cuánto sale? 18. 18. Y este 2 por 9. 18. Multiplicar 9 por 20 por 1,8 es multiplicar 18 por 18. Esto es 324. Sí. 324. 324. Muy bien. Reemplazamos, porque ya calculamos este de aquí. Mi fuerza eléctrica es igual a menos 324. Este que está como negativo puede subir arriba como, señorita. Positivo. Positivo. Todo positivo. Gran propiedad de las potencias, gran propiedad de las divisiones. Siempre puede subir como negativo. Bueno, el negativo del de abajo, que sería positivo. ¿Tienen la misma base, no, señoritas? Sí. Sí. Sí, muy bien. Sí. Esta fuerza eléctrica es igual Sí. a menos 324 por 10 elevado a la 9 menos 6 más 2. Esto operado 9 menos 6 menos 6. Menos 1. Sí, aquí me equivoqué. Menos 1. Menos 1. Menos 6 más 2 me va a quedar menos 324 por 10 a la menos 1. menos Menos 1 uno. newton. Este menos 1, ¿qué va a ser? 32,4, ¿no? 32,4. Clásico con las potencias. Mi fuerza eléctrica, entonces, profesor, está alrededor de los 32, de menos 32,4 newtons. Me salió negativo, señorita. ¿Significa que se repele o se atraen? Se atrae. Trae. Se atraen. Listo. ¿Cómo sé, profesor, si se repelen o se atraen sin necesidad de saber el signo? Con el análisis directo del problema. Que vienen aquí, dibujan y dicen, el R es negativo, el es positivo, signos opuestos se atraen. Bien, no me va a alcanzar tiempo para hacer otro problema, pero voy a hacer una acotación aquí que es importante. Esta fuerza la voy a comparar, o sea, va a ser como si fuera parecido a la fuerza de gravedad. Señoritas, esta fuerza de gravedad, ¿cómo era? Masa por... Gravedad. ¿Y esta gravedad no era 10? Sí, 10. Masa por 10 igual a 32,4. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto es mi masa? 3,24. 3,24 ¿qué? ¿Newton? ¿Newton?
Newton. No, porque aquí es newtons. Cuando yo divido este 10, me sale en kilogramos. 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 ¿Saben qué es lo que les estoy queriendo decir? O se los explico de golpe. Explícalo de golpe. Sí, para ya terminar también, porque sé que el día les está ganando un poco. Esto significa que esta fuerza eléctrica de estas dos cargas chiquitas, en esta distancia chiquita, equivale a cargar 3.24 kilos. Más o menos una papaya grande o una sandía chiquita. Eso es lo que les estoy diciendo. Estas dos cargas, ¿son grandes o chiquitas, señoritas? ¿Grandes? Consideren que esto es micro y es 10 a la menos 6. O sea, esto es 0.000018 coulombs. Señoritas, Es pequeño. son bien pequeñas, ¿no? ¿Y cómo es posible que estas cargas pequeñas, en una distancia pequeña, sea como si pudieras cargar 3 kilogramos? Son muy fuertes. Es muy fuerte. La fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica para cargas pequeñas y distancias pequeñas es mucho más fuerte que la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, como nosotros lo conocemos, es una fuerza muy pequeña comparada a las otras tres grandes fuerzas de la naturaleza. La fuerza eléctrica, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Bienvenidas al campo básico de la física, el estudio de las grandes cuatro fuerzas. Significa que cargas pequeñas necesitas más fuerza para separar una carga pequeña de otra que para mover un planeta. Solo les voy a dar este ejemplo. El evento astronómico más grande en función de la gravedad es un agujero negro. ¿Sí? Siendo el agujero negro algo increíble, ya. La fuerza del agujero negro no te basta para separar un electrón de un átomo. La misma cantidad de fuerza no te basta. Puedes distorsionar la realidad, pero no puedes separar átomos. Es muy raro y muy fuerte. Tendría que ser un super agujero negro que sí hay en la naturaleza, pero no del todo. Muy bien, señoritas. Wow, es bastante. Qué miedo. Me faltan dos problemas por acabar, pero ya los voy a hacer la próxima clase y no les puedo dejar tarea hasta ese momento. A nosotros nos toca el día martes, así que el día martes recién estaré subiéndoles las tareas, pero esto yo lo estoy subiendo el día de hoy. Miércoles. Nos toca miércoles. El miércoles. El miércoles terminamos la clase y ya les dejo la tarea. Y la tarea estaría vigente hasta el día, discúlpenme, hasta el día miércoles, hasta el día jueves 24. ¿Sí, señoritas? Bueno, profe. Sí, profe. Perfecto. Eso sería todo por hoy, entonces. Nos vemos. Cuídense. Ya, profe, chao. Gracias. Cuídense. Nos vemos en el taller, aquellas que ven al taller. Cuídense. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, señoritas. Chao.